Hola chicos, bienvenidos otra vez a una nueva clase, a un nuevo tema el día de hoy. Espero que se encuentren súper bien, que todo marche lo mejor y pues siempre con las mejores vibras para ustedes y sobre todo a empezar la semana con ánimo y sobre todo pues a poner empeño en lo que sería este curso, a ese tema y sobre todo pues espero que podamos atención. El día de hoy seguiremos con siempre lo relacionado con el conflicto armado interno. El día veremos un nuevo tema. Si pueden ver, es una presentación en que hemos avanzado sobre el conflicto armado interno. Bueno, comenzando, sería que aunque la violencia y la militarización no habían cesado en Guatemala, el nuevo gobierno civil empezó a promover el regreso de las familias guatemaltecas al país. Eso quiere decir que muchas personas durante el conflicto armado interno se exiliaron en otros países y asimismo fueron refugiados en otros países, ya que no querían vivir el tormento de lo que estaba pasando en Guatemala, que fue la guerra civil, ya que eh, sí sabemos de que hubo mucha violencia, había desapariciones, violaciones y diferentes formas de atrocidades, por ende muchas personas fueron exiliadas y en esta forma pues ya empezaron a regresar al país de Guatemala. Así fue como que en 1986 se creó la Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados, que es el CER. Es integrada por los representantes de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Desarrollo, y del Comité de Reconstrucción Nacional para coordinarle la repatriación. Asimismo, en 1987, ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, abrió una oficina en la ciudad de Guatemala para facilitar la repatriación voluntaria de refugiados guatemaltecos. En esta ocasión, pese a las realidades, los ciudadanos guatemaltecos mantienen la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, incluyendo la reivindicación de su vida cultural, ahora como pueblo transfronterizo. Las formas y las directrices para lograr esta renovación son aún un proyecto en construcción para el que las experiencias del desplazamiento y el refugio son fundamentales. Como sabemos, pues después del conflicto armado interno, la calidad de vida en Guatemala pues no era algo tan bonito, no era tan algo tan, ¿cómo decirles? Tan conmovedor, no tan seguro. Por eso de que muchas personas mantenían esperanza, más de todo esperanza, para que pudieran mejorar su calidad de vida. Y así mismo fue que muchas organizaciones ayudaron a las personas que fueron refugiadas en otros países. Asimismo, les estaré presentando un video. Espero que pongan atención y más que todo, pues, eso. Cabe mencionar Y ahorita se los muestro. Cabe mencionar que la violencia política en Guatemala inició en 1954 cuando Estados Unidos obligó la renuncia del presidente Jacobo Arbenz. En la década de 1980 continuó la represión y alcanzó el etnocidio frente a los grupos indígenas, los cuales constituyen la mayoría de la población. Seguramente te estás preguntando qué es etnocidio. El etnocidio es la destrucción de un grupo étnico o la destrucción de su cultura. La crisis que llevó al conflicto fue el crecimiento del latifundio, es decir, una explotación agraria,
Esto frente al empequeñecimiento de las familias campesinas, que cada vez eran más pobres y estaban desprotegidas por el Estado. Mientras tanto, en la ciudad, el cierre de la vía democrática y la expresión del descontento popular llevó a configurar una organización político-militar para responder a un Estado autoritario y violento contra quienes consideraba opositores políticos. El conflicto se agravó a partir de 1980, cuando el ejército masacró a campesinos del nororiente del país y el asesinato de dirigentes de organizaciones estudiantiles y políticas. El 23 de marzo de 1982, tropas del ejército ejecutaron un golpe de Estado para que no asumiera el poder el general Ángel Aníbal Guevara, ya que había sido elegido fraudulentamente. Esto para impedir que el movimiento popular tomara fuerza con la incorporación de indígenas y obreros. Frente a esto, el Estado elevó de 15.000 a 500.000 el número de las patrullas de autodefensa civil y multiplicó las incursiones en territorios indígenas, cuyo resultado fue 16.000 muertos y desaparecidos, 90.000 refugiados, mayormente en México, y 1 millón de personas fueron desplazados al interior del país. Estos actos de represión convirtieron a los movimientos populares de obreros y campesinos en grupos clandestinos, quienes concentraban ataques en la capital del país. Según la CEH, la gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos estuvo en manos de las patrullas de autodefensa civil y de los militares guatemaltecos. El proceso hacia una salida negociada del conflicto de Guatemala fue largo. Hubieron 3 etapas para ello. La primera etapa fue marcada por la reunión Esquipulas I, convocada en 1986 por el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo. Fue hasta 1990 cuando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, se reunió en espacios neutrales con diversos sectores. En la segunda etapa, la cual inició en 1991, el presidente de turno, Jorge Serrano Elías, presentó una iniciativa de negociación llamada Paz Total para la Nación, con la cual se eliminaría la lucha armada y una mayor equidad económica, social y democrática. Esta propuesta permitió a las dos partes, el gobierno y la guerrilla, alcanzar acuerdos mínimos sobre el respeto de los derechos humanos y la calendarización de los acuerdos de paz. En la tercera y última etapa, que inició en 1993, se presentaron la calendarización y la firma de acuerdos para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996, el gobierno y la guerrilla de Guatemala firmaron el acuerdo de paz firme y duradera, después de 36 años de guerra. Lastimosamente, al finalizar esta guerra, se contabilizaron aproximadamente 200.000 muertos. Algunos de los acuerdos firmados en 1996 fueron la democratización, el cumplimiento de los derechos humanos, reformas constitucionales, electorales y agrarias, y también las bases para integrar la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, a la vida política del país, entre otros. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero te haya gustado y servido este video. Si fue así. Bueno, como se pudieron dar cuenta, también menciona sobre los refugiados, mayormente fue en el país de México. La mayoría, pues en esta ocasión, tiene la cifra de muertos alrededor de 16.000, pero sabemos que fue aproximado a 200.000 personas. Asimismo, pues el conflicto armado tuvo varias etapas. Entre ellas fue la reunión de Esquipulas. Y asimismo, pues nos dimos cuenta que el cese de la violencia, por decirlo así, pero del conflicto armado interno fueron los acuerdos de paz, que fue en 1996. Y asimismo, pues tiene bastante relación en lo que hemos avanzado como país directamente en volver a tener un conflicto o una guerra, pues necesariamente pues no, pero sí hay desacuerdos, sigue la violencia, creo que aún se elevó más la violencia
las muertes, los asesinatos, solamente que no es algo como lo fue el conflicto armado interno, sino que en esta ocasión son en la actualidad como lo que son robos, extorsiones, otras formas de violencia. Asimismo, pues les tengo preparado una pequeña infografía. Esta infografía, permítame, que no me aparece, pero permítame un momento para verificar sobre la infografía, ya que se me hace un poco raro el de que no se encuentre. Muy bien, en esta ocasión, aquí están, gracias. Es una infografía en que hemos avanzado. Dice que a los 22 años de la firma de los acuerdos de paz se registran avances en la creación de instituciones y legislación para reparar los daños ocurridos durante el conflicto armado y promover la no repetición de un conflicto violento. Sin embargo, los avances son frágiles, insuficientes y están en riesgo. Entre ellas fue la creación de mecanismos sobre la comisión que elaboró el informe, que es Guatemala Memoria del Silencio, el informe de REMI, que es Guatemala Nunca Más. Se creó una secretaría encargada de hacer proyectos orientados a la cultura de paz, que es CEPAZ, el Programa Nacional de Renacimiento, reformas educativas para un nuevo currículo nacional. En el ámbito de seguridad y justicia encontramos la creación de una policía diferente a la que cometió crímenes, el fortalecimiento del Ministerio Público, fortalecimiento de las instancias de protección a los derechos humanos, sentencias históricas que han llevado justicia a las víctimas. Asimismo, se creó una comisión que lucha contra la impunidad denominada CICIG. Actualmente sabemos que la CICIG ya no se encuentra vigente, ya que lo que fue el gobierno anterior de Jimmy Morales, pues ya no quiso que siguiera. Esto debido a que la CICIG fue una comisión que estaba en lucha en la impunidad, lo que sería robo, por decirlo así, dentro del gobierno. Entonces, ya para desapercibir que ellos no hacían ningún movimiento, el expresidente Jimmy Morales hizo desaparecer lo que fue la CICIG. Se crearon instituciones para la atención de problemas de discriminación, entre ellas la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la penalización del delito de discriminación y la Ley de Idiomas Nacionales. Asimismo, sabemos que los acuerdos de paz han aumentado su vigencia porque existen problemas estructurales que persisten. Impulsar la agenda de la paz debe ser un compromiso que toda sociedad guatemalteca debe tener presente. Como se pueden dar cuenta, después del conflicto armado interno y después de los acuerdos de paz, pues se crearon lo que es varios mecanismos, tanto en el ámbito de seguridad y justicia, y asimismo lo que son instituciones contra la discriminación, ya que estas están orientadas para poder ayudar a las personas sobrevivientes aún y a las personas que aún siguen con el recuerdo de lo que vivieron. Después de realizar la bibliografía, les voy a presentar otro video. Quiero que pongamos atención, por favor. Este año se conmemoran 20 años de la firma de la paz en Guatemala, pero muchos se preguntan, ¿cuál paz? Pues bueno, quizás lo que muchos no saben es que durante más de 36 años los guatemaltecos vivimos en medio de una guerra civil, un conflicto armado interno. Como los dos grupos involucrados no lograban ponerse de acuerdo mediante el diálogo, se fueron a las armas. En ese tiempo hubo víctima de ambos bandos.
pero también hubo quienes sufrieron las consecuencias sin pertenecer a ninguna de las partes. En aquella época se dañó terriblemente la infraestructura del país. Se perdieron fuentes de trabajo y murieron muchos guatemaltecos, y todo por no querer dialogar. El extremo fue tal que no podías siquiera opinar, porque opinar sobre algún tema te hacía blanco de ataques de uno o de otro bando, y así mucha gente fue secuestrada y desaparecida, y todo por pensar distinto. Esto terminó en 1996 cuando el presidente Álvaro Arzú reúne a ambos bandos y firman la paz. Algunos dicen que al firmar la paz, los excombatientes involucrados se dedicaron a delinquir, pero eso no es cierto. De hecho, la estadística demuestra que el punto más bajo del índice de homicidios a nivel nacional se da precisamente después de la firma de la paz, durante el gobierno de Álvaro Arzú. Algunos dicen que hoy estamos peor que antes de la firma de la paz. Lo que no se dan cuenta es que pueden decir eso precisamente porque la paz fue firmada, ya que antes de eso opinar distinto o contradecir a algún bando era imposible en Guatemala. Es cierto que hoy tenemos muchos problemas, no somos el único país que los tiene. Pero, ¿estaríamos mejor si además de los problemas que hoy tenemos, ¿tuviéramos también un conflicto armado interno? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La firma de la paz hace 20 años es un hecho histórico que todos los guatemaltecos debemos tener siempre presente, porque nos recuerda que las guerras son inútiles y que resolver nuestras diferencias por medio de las armas y derramando sangre nunca debería ser nuevamente una opción. Pepto-Bismol cubre, protege y actúa para aliviar. Perdón. Pero, bueno, en realidad, pues, sí tiene mucho, ¿cómo decirles? Estoy de acuerdo un poco en lo que sería en el video. Esto quiere decir de que después de los acuerdos de paz, se disminuyó la violencia, pero esto debido a lo que fue la guerra. Como comentaban, antes el poder opinar o el poder pensar diferente era un delito. Era un delito de que por yo tener una opinión diferente o por querer opinar, em, al final era asesinado o sufría alguna violencia por parte del ejército de Guatemala. Y para finalizar, vemos un collage de fotos en lo que hemos avanzado. Hemos avanzado mucho en lo que fue en los acuerdos de paz. Varias de las personas que fueron desaparecidas tuvieron su descanso. Aún pues hay personas desaparecidas que no se sabe nada de su paradero, pero se sigue en busca. Asimismo, se sigue proclamando la justicia. Y como podemos ver en esta imagen, fue durante los acuerdos de paz entre diferentes bandos, en el cual creo que poder hacer las paces, el poder ya no sufrir esta guerra, pues creo que es algo súper para las personas de que lo vivieron en carne propia. Y solamente, como comenta la persona, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que saber que los guatemaltecos no podemos volver a algo que ya pasó. Y pues creo que esto sería todo el día de hoy, chicos. Espero de que hayan puesto atención en la clase, de que hayan aprendido un poco. Lo que sería nuestra evaluación va a ser sobre una sopa de letras. La sopa de letras está súper fácil para que ustedes puedan realizarlo. Yo les mandaré el link de la evaluación. Igual yo estaré calificando. En esta ocasión es sobre alguna de las instituciones que vimos en lo que fue la infografía. Los mecanismos, el ámbito de seguridad. En esta ocasión se encuentra la sopa de letras
Es algo muy fácil, chicos. Tienen 5 minutos para realizarlo más tardar y pues yo lo estaría calificando. Creo que esto sería todo por el día de hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por haber estado el día de hoy conmigo y espero que todo marche a lo mejor. Siempre, como les comento, ser empáticos con las demás personas y nos vemos hasta una próxima clase. Bye.